Vamos a, vamos a continuar, hermanos. Vamos a Filipenses. Estamos estudiando esta carta a los Filipenses y terminamos con el capítulo 2. Hoy vamos a avanzar al capítulo 3. Gloria a Dios, hermanos. Poco a poquito vamos avanzando. Por ahí dicen que nosotros no nomás repetimos lo mismo, pero si se da cuenta que es una bendición repetir lo mismo. Y pareciera que no estamos avanzando, ¿verdad? Pero sí estamos avanzando poco a poquito. Ya mire, estamos en Filipenses. Acuérdense que de Filipenses no vamos a estudiar Colosenses, porque Colosenses ya lo estudiamos y queremos avanzar, amén. Entonces, pero sí vamos avanzando poco a poquito. Y a hoy nada más ni nada menos que a hoy vas a aprender por qué se repite mucho esto. Porque Pablo lo va a mencionar a hoy, en el capítulo 3, que a él no le era molesto repetir las mismas palabras, porque eso se convierte en una aseguranza para nosotros. O sea, que nosotros escuchemos lo mismo, es que Dios quiere enseñarnos que estamos bien seguros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que son los versículos que nos corresponden a hoy, pero no se preocupe si no los cubrimos el miércoles, amén. Vamos a irnos conforme Dios nos vaya guiando en esta tarde. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gracias, Jorge. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, ¿ya ve? Y para vosotros es seguro, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Padre Celestial, aquí estamos. Te damos gracias por esta preciosa tarde, gracias por todos los hermanos, gracias porque todos juntos venimos a este lugar para adorarte, porque tú eres nuestro Dios y tú eres digno de toda gloria y toda honra y alabanza. Pero también estamos aquí para seguir estudiando tu palabra, Señor, porque es a través de ella, Señor, que estamos conociéndote más y más, Señor. Es a través de ella, Señor, que nos enamoramos más y más de ti, Señor, y conocemos tu voluntad. Por eso oramos para que nos hables una vez más y, Señor, y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Y desde ahí, Señor, nos ministres, desde ahí impartas vida a todo nuestro ser, Señor. Que en esta tarde todos mis hermanos, todos juntos aquí, estemos atentos a la voz de tu Santo Espíritu, Señor. Que nosotros seamos guiados por ti, Señor, que seamos usados por ti, Señor, en esta preciosa tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es que Pablo está preocupado por los filipenses. Pero no meramente por los filipenses, sino que está preocupado por los judaizantes. Está preocupado que vayan a tratar de engañar a los filipenses. Amén. Entonces, el tema no es muy complicado, aunque por ahí esos versículos del 1 al 6 que leímos están un poco complicados, pero no vamos a hacerlo tan complicado nosotros, sino que vamos a tratar de entenderlos. Entonces, el tema lo dice todo. El hablar que Pablo está preocupado es de que nosotros, hermanos, entendamos en esta tarde que la preocupación más grande de los siervos del Señor es de que los hermanos sean alejados de la verdad. Es que los hermanos sean alejados del verdadero evangelio, que los hermanos sean alejados de Cristo, ¿verdad? Hoy en día vamos a mirar que hoy en día el internet está saturado de predicadores y no son personas que andan pecando
en una forma deliberada, sino que son personas que dicen que sirven a Dios y están predicando el Evangelio, pero muchos de ellos lo que están haciendo es engañando, ¿verdad? Y aunque muchos de ellos están hablando la verdad. Entonces, estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Los fariseos no eran gente que andaban pecando deliberadamente, haciendo cosas malignas, ¿verdad? Pecaminosas. Son gente que se decía ser el pueblo de Dios. Son gente que abrazaban la ley que Dios les dio. Eran celosos de la ley, pero sin embargo nos vamos a dar cuenta que a Pablo le preocupaban ellos. Le preocupaban que fueran a contaminar a los filipenses. Y no solamente a los filipenses, sino que a todas las iglesias. Amén. Entonces, porque Pablo no solo se preocupaba por los filipenses, Pablo, él menciona y dice que su preocupación eran todos los hermanos. Su preocupación eran todas las iglesias. ¿Cuál preocupación? ¿Cuál preocupación, hermanos? De no ser alejados del verdadero evangelio, de no ser alejados de Cristo. Entonces, que Dios nos ayude a que nos llevemos eso en nuestra mente, que abracemos a Cristo, que nos abracemos de Cristo, que nos abracemos de la verdadera palabra del Señor. Por eso hay que estar orando para que Dios nos ayude a estar bien atentos. Amén. Entonces les decía, Pablo no solo se preocupa por los filipenses, él siempre se preocupaba por todas las iglesias, y lo mencionó en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Quiero que ustedes lo miren para que vean que la preocupación era por todas las iglesias, por todos los hermanos. Se preocupó por ti también. Porque ahora esta carta se está leyendo aquí en Burlington. Amén. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28 dice: y además de otras cosas, de lo que sobre mí se agolpea cada día, es la preocupación por todas las iglesias. Amén. Si ve que no solo era por los filipenses, él se preocupaba por todas las iglesias. Aquí se los está diciendo a los corintios. Él tiene una preocupación no solamente por los filipenses, también por los corintios, también por los efesios, por todas las iglesias, ¿verdad? ¿Cuál era la preocupación aquí de los corintios? Era la misma preocupación que tenía Pablo, era que los hermanos fueran contaminados, que los hermanos fueran alejados de la verdad de Cristo, de la verdad del Evangelio. Pablo está preparando a los corintios, él mismo se los dice: yo los estoy preparando, así como se prepara una novia para su marido. Así yo, con el Evangelio verdadero, con la pureza del Evangelio, yo los estoy preparando como una iglesia pura, para presentarlos en esa pureza a Cristo. Entonces Pablo le preocupaba que, hermano, ellos fueran engañados por los mismos judaizantes, fueran alejados de la verdad. Amén. Por eso en el versículo, si te regresas, Berna, en el versículo 2, parece que ahí, cuando inicia, ahí les dice que él tiene muchos celos por ellos. Dice: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Sí ven? Versículo 3. Más temo, era su preocupación, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, o sea, Satanás no es cualquiera, él es, la palabra lo dice, que es astuto, Pablo mismo dice: hey, Satanás es astuto, y con esa astucia engañó a Eva. Si nosotros no tenemos cuidado con su astucia y sus artimañas y sus mentiras, nos puede engañar aún a nosotros. Por eso uno tiene que estar despierto. ¿Sabes cuál es el mayor engaño del diablo?
es que tú estés engañado y no te des cuenta. Uno tiene que tener mucho cuidado. Ese es el engaño más terrible del diablo, que ya te engañó y no te das cuenta. Tú dices que todo está bien. Pablo era lo que le preocupaba, no solamente a los filipenses, sino en este caso también a los corintios. Y si tú lees a los efesios también, los romanos, su preocupación era por todas las iglesias. Dice, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simpleza que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Acuérdate que el árbol está hablando bajo contexto de lo que pasó en Génesis. En Génesis tenemos los dos árboles. Ya los hemos estudiado, ya lo conocemos, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Un árbol complicado. El otro árbol no tan complicado, vida, solamente vida. El otro no. El árbol de las, ¿verdad? De la ciencia, del conocimiento, del bien, complicado. Si nosotros no tenemos cuidado, nos dejamos engañar y nos volvemos muy complicados, cuando la palabra nos enseña que debemos ser sencillos. Pablo está muy preocupado y él dice, no vaya a suceder que así como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús, sean desviados, ¿verdad? Versículo 3, 4. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que hemos recibido, u otro evangelio de que hemos recibido, lo sufriréis bien. Versículo 5. Cierto pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 6. Porque aunque soy vasto en la palabra, empero no en la ciencia, mas en todo somos ya del todo manifestos a vosotros. Esta traducción está tremenda, ¿verdad? Que hasta no la puede uno leer, porque estamos impuesta a la 1960 Reina Valera. Pero bueno, a lo que voy es de que Pablo se preocupa por todas las iglesias, y la preocupación es la misma, ¿verdad? Que seamos desviados del verdadero evangelio que Pablo ya les había predicado, del cual Pablo ya les había enseñado, de que todos fueran desviados de la misma manera como Satanás con astucia engañó a Eva. No la engañó, hermano, con cosas terribles, con la misma palabra, porque él es experto en torcerlas. Por eso uno tiene que tener cuidado, y por eso cuando Pedro dice que cuando leamos a Pablo también debemos de tener cuidado, porque fácilmente podemos torcer la palabra del Señor y podemos enseñar a amar al pueblo. Dios nos libre. Amén, hermanos. Entonces, les decía, estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Las redes sociales están saturadas. Y uno dice, pues qué bonito es de que las redes sociales están saturadas de predicadores. Sí, por una parte está bonito, pero por otra parte está peligroso, porque encuentras debates de todo, y si tú no tienes un entendimiento claro de la palabra, a ti te dejan confundido. Ahorita están saliendo mesiánicos ahí, están saliendo cristianos ya que son judíos, tremendamente hablan de la ley, hermano, que si tú no entiendes todo eso, te dejan como dudando. Y cuando te dejan dudando, cuando te dejas pensativo, ya ahí está Satanás. Ya está Satanás obrando, porque en esto, hermano, es de uno creerlo. Si te dejan en duda, o si tú eres cristiano que andas en dudas, tú tienes que tener mucho cuidado. Pero ahorita, hermanos, con todo lo que se está dando con la inteligencia artificial, ahorita hay mucha confusión. Por ejemplo, tú ves un video, tú no sabes si es real o es
puritita inteligencia artificial. Yo le digo a veces a mis hijas, mira este video, dice, no es verdad eso. Y parece real. Pero si tú ya le prestas atención, dices, no, no es real, ¿verdad? Entonces, hoy en día estaba mirando que uno se asusta. Ya están pastores predicando con inteligencia artificial. O sea, de que en vez de meterte con Dios, de meterse uno y ser guiado bajo la guianza del Espíritu, en vez de uno ser humildes y dejar que el Espíritu nos enseñe, ¿verdad? Toda la realidad, toda la verdad, mejor preferimos que la inteligencia artificial nos enseñe. Simplemente arréglame este tema y rápidamente la inteligencia artificial te lo acomoda. Y poco a poco estamos cayendo en el engaño de que estamos alejándonos de Cristo, ¿verdad? De Cristo, de Cristo. Entonces hoy más que nunca estamos viviendo tiempos muy peligrosos en los cuales tenemos que agarrarnos de Cristo. Amén. Tenemos que agarrarnos del Señor. Porque, claro, no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala, porque si quieres una información la pones ahí, te la da. No estoy hablando de que tales diccionarios sean malos, no estoy hablando de eso, sino que todo eso nos ayuda para que nosotros entendamos la realidad que viene realmente bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque la palabra dice que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe, sino que la unción misma que está ahí adentro de nosotros nos enseña, porque ella es la que conoce todas las cosas. Aquellas cosas nos dan una idea para que nosotros lo entendamos, pero nunca digamos que eso es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Pero Satanás es muy astuto. Él quiere que no nos metamos a esa vida, porque él, hermanos, quiere realmente confundirnos. Entonces, por eso tenemos que orar y tenemos que abrazar la palabra, estudiar, amar el estar estudiando. Amén. Entonces, por eso les decía que hay mucho engaño. Y no estamos hablando de cosas malignas, pecaminosas. No, estamos hablando de gente que está predicando el Evangelio. Pero tengamos cuidado, porque es un evangelio diluido, un evangelio barato, un evangelio mezclado. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque si no, nos arrancan de Cristo, nos arranca de la verdad y nos llevan allá no a estar disfrutando a Cristo, hermanos. Amén. Por eso les decía que el mayor engaño es ser engañados y no darnos cuenta. Es como aquel cuento que nos contaron de la loquita. Le dijeron, ¿cómo vas? Ella iba pasando, o más bien la llevaban por ahí. Le dijeron, ¿cómo vas? Y ella dijo, aquí vamos bien. Y la llevaban de la greña. Entonces a veces así muchos cristianos, ¿cómo estás? Bien, pero bien engañado, bien siendo apartado de Cristo y de la iglesia. Amén. Filipenses capítulo 3. Entonces, vuelvo al tema. Pablo estaba preocupado por la iglesia en Filipos. En este caso vamos a decir que Filipenses, ya vimos que son todas las iglesias, pero en este caso por los filipenses, ¿verdad? En este caso le preocupó también Burlington. Tenemos que preocuparnos. Amén. Acuérdense que en el capítulo 2 Pablo terminó hablándonos de dos grandes ejemplos a seguir, Timoteo y Epafrodito, hombres que arriesgaron su vida, ¿verdad? Hombres que buscaban más lo de Dios que lo de ellos. Y acuérdense que cuando entramos al capítulo 3, vamos a entrar al punto del capítulo 3, porque
Filipenses es para practicar la vida de Cristo, practicar a Cristo, practicar a Cristo, una vida práctica. Ya miramos el punto principal del capítulo 2. ¿Cuál era? Ese era en el 1. El 2 es, por eso hablamos al final, es de que nosotros vamos a imitar a Cristo para modelarlo. Amén. Pero ya cuando amén. Ahí estamos. Entonces, ¿en qué íbamos? El punto principal del 1, magnificar a Cristo, modelear a Cristo como nuestro modelo. Cuando entramos al capítulo 3, por eso, entrar al capítulo 3, para que se le haga fácil entender todo eso, que los versículos 1 al 6 y todo el capítulo, para que lo podamos apreciar y entremos disfrutando el capítulo 3, experimentando el capítulo 3, nos van a hablar de que tu meta sea Cristo, no otras cosas. Que no te dejes desviar de Cristo. Hay una meta y vamos corriendo todos a alcanzar a Cristo. Esa es nuestra meta. Entonces entrémonos a ese capítulo 3 con eso en mente. La meta es Cristo. Y eso es a lo que quiere llevar a Pablo. Y nos va a hablar de tantas cosas que estos hombres estaban enseñando para decirnos que nuestra meta es Cristo, que no despeguemos nuestra mirada de Cristo. Amén, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, versículo 1, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Primeramente, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando Pablo habla esta expresión, no significa que él ya va a concluir la carta a los filipenses, porque muchos dicen que Filipenses se acabó en el capítulo 2, ¿verdad? Pero de repente lo llevó el Espíritu a que siguiera escribiendo. Y no estoy en contra de eso, tal vez sí, porque así trabaja Dios. Pero cuando Pablo dice por lo demás, hermanos, es porque él va a continuar hablando de otros puntos que son muy importantes. En el capítulo 4 vuelve a mencionar estas palabras, pero uno ya sabe que ya va a concluir. Él menciona a través de esas palabras, pero ya para despedirse. O sea, como ya para despedirme, ahí les va otro asunto. Pero aquí él va a continuar y todos ya sabemos que todavía queda el capítulo 3 y el capítulo 4. Amén, hermanos. Entonces, por lo demás, hermanos, dice, o sea, sigue este punto importante: gozaos en el Señor. Y esta palabra gozaos en el Señor aparece muchas veces en la carta a los filipenses. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Pablo antes, porque lo que va a continuar hablando es algo fuerte. Es algo fuerte. Entonces, porque se va a expresar de los judaizantes, de ellos como perros. Entonces es una expresión bastante fuerte. Entonces Pablo, antes de llegar a ese punto, los está preparando y les dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Amén. Gozaos en el Señor. ¿Qué significa esa palabra? Gozaos en el Señor. Gozarse en el Señor significa que nosotros tenemos que poner una sonrisa en nuestros rostros y tenemos que, aunque estés triste y afligido, tienes que aprender a jajajaja. Eso significa gozarse. Gócense, hermanos, gócense, porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Puedes estar llorando, pero puedes estar gozoso. Puedes estar padeciendo persecuciones, puedes estar sufriendo, puedes estar pasando por tribulaciones, pero puedes estar gozoso, aunque en tu rostro no se mire. Por eso hay otra expresión que Pablo mencionó acerca del regocijo. Es muy importante regocijarnos. El gozo es interno, regocijo es externo. O sea de que, pero también no tiene que ver con jajaja, aunque estás siendo afligido internamente, sino que externamente se mire que tú no solo te gozas, sino que te regocijas en el Señor,
que otros puedan mirar que aunque estás pasando por momentos difíciles, tu confianza en Cristo sigue firme. Eso es que te gozas y te regocijas, porque a veces pensamos que el gozarnos, no estoy en contra de gritar, no, está bien, pero en este caso no se trata de ese asunto, sino que entendamos, porque va a hablar asuntos serios. Entonces Pablo le dice, por lo demás, hermanos míos, gócense en el Señor, gozaos en el Señor. Gozarse en el Señor es algo que está muy dentro de nosotros. Ese gozo está ahí adentro en nuestro espíritu, para que ese gozo, el que está ahí, es el que nos fortalece, es el que nos hace estar firmes a pesar de la situación que venga, lo que estemos pasando. Hay un gozo ahí, hermano, el cual es una motivación para nosotros seguir firmes en Cristo, confiando en Cristo, disfrutando a Cristo. Amén. Es, por ejemplo, yo decía, Señor, yo lo capto ese gozo, pero ¿cómo se los podré transmitir a los hermanos para que ellos lo capten? Entonces el ejemplo que voy a poner no significa que ese sea el gozo, sino que cómo tú lo puedes identificar. Te puedes identificar con ese gozo, porque al final te vas a dar cuenta que el gozo es un fruto del Espíritu, viene del Espíritu que está dentro de ti. Ahí está el gozo. Por eso te digo que es interno el gozo, que aunque estés pasando por momentos difíciles, tú te puedes gozar, es decir, puedes seguir confiando en Cristo. Amén. Y eso te da nuevas fuerzas, eso te motiva por el gozo que traes ahí dentro. Entonces, hermano, por eso el salmista decía que el gozo ese era su fortaleza, no el gozo tuyo, el gozo que está allá dentro de ti. Amén. El gozo que viene del Espíritu. Entonces, por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, todos manejamos vehículos, ¿verdad? Mujeres y hombres, pero las mujeres no tanto saben lo que es un costo de una reparación de un vehículo. Pero nosotros sí, no estoy diciendo que todas, por ejemplo, las que están solitas, pues a ellas les toca, ¿verdad? Pero los que tienen sus mariachis, no sirve el carro y uno es el que tiene que llevarlos al taller y uno es el que paga, ¿no? Entonces todos nosotros los que manejamos un vehículo, cuando se descompone, ¿por qué muchos de nosotros no lo llevamos a un mecánico? ¿Por qué ustedes creen que nos cuesta llevar ese vehículo a un mecánico y nosotros que no sabemos de mecánica nos ponemos a echarle mecánica? ¿Por qué cree que lo hacemos? Porque todos sabemos que llevarlo a un mecánico es caro. Y a veces, no estoy dando clases de mecánica, ¿ok? Pero a veces nosotros criticamos a los mecánicos y le decimos, es que es carero. Es que es carero, es que le digo que arregle eso y me resulta que tiene otras cosas que arreglar. Y uno, no, arregle eso, porque no quieres invertirle, ¿no? ¿Por qué al último sale caro llevarlo con un mecánico profesional? Porque cuando tú llevas algo descompuesto y el mecánico sabe que hay otra parte afectada, te dice, no te puedo arreglar esa porque tienes otra parte afectada. Te voy a arreglar eso y vas a seguir con el mismo problema y me vas a decir que soy un mal mecánico. Entonces tengo que arreglar todas esas partes y te va a salir caro. Entonces uno por eso dice, no, y a veces tú le dices, póngale esa parte y te la pone y te vas. Siguió igual, ya no lo lleven ahí, son mal mecánico, te lo dijeron. Pero bueno, al final es de que no lo llevamos porque sabemos que es caro. Entonces nosotros no sabemos de mecánica y empezamos a echarle mecánica. ¿Y qué resulta? Adivinamos, le compramos una parte, la ponemos, siguió con el mismo problema. ¿Y te duele? Ah, claro que no. Lo que no querías es gastar. Y dice, ay, me costó 50. Bueno, ni modo. Encargamos otra parte, otros 50. ¿La pones? Siguió igual. ¿Te sigue doliendo? ¿Cómo no? Si es lo que no queríamos. Y dice, bueno, me queda esto, lo voy a encargar. Y lo encargas y lo pones y nada.
Pero hay algo en ti que te lleva a que te consueles, que te lleva a que no sigas desanimado. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a todo lo que hacemos eso. Hay algo en nosotros que nos lleva a que no nos desanimemos, sino que nos animemos. ¿Y qué es eso? Ahí muy dentro de nosotros decimos, bueno, no sirvió, pero al menos tiene nuevas aparte. Y eso nos consuela, ¿verdad? No funcionó, pero ya no voy a tener problemas ahí porque ya se lo puso nuevo. Al final tú dices, bueno, ya casi reparé todo el carro, por un buen rato no voy a tener problemas. Y eso como que sí te motiva, ¿verdad? Y te vuelves a animar, pues, en todos modos un día lo iba a necesitar. O sea, tú mismo te consuelas, ¿verdad? Pues Pablo está diciendo, ahí adentro, no es eso, sino que es algo para que lo entiendas. Ahí adentro hay algo que se llama gozo, que viene del Espíritu. Y que en medio de las circunstancias que estemos pasando, ese gozo, gozarse en el Señor, es de que te metas con Él, y eso te va a ti mantener con tu fe viva en Cristo Jesús, firme en Cristo Jesús, y te vas a seguir motivando. Amén. No sé si me expliqué, pero el entendido ahí entenderá. Amén. Entonces, hermanos, acuérdense que el punto principal de Filipenses 3 es que tu meta sea Cristo. Que no nos dejemos alejar de Cristo. Y no solo de Cristo, venimos aprendiendo de Cristo y la iglesia. Yo no puedo decir amo a Cristo y no amo a la iglesia. Busco a Cristo y no busco a la iglesia, ¿verdad? O sea, creo en Cristo pero no creo en la iglesia. O sea, eso no es ilógico. Entonces, cuando hablamos de tener nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confianza en Cristo Jesús, de estar siempre, hermanos, experimentando a Cristo Jesús como nuestra vida, también nos referimos a la iglesia, porque Cristo y la iglesia son un mismo asunto. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, gozarse en el Señor, hermanos, es que pongamos toda nuestra confianza en el Señor, que descansemos en Cristo, que Cristo sea tu motivación en cualquier cosa que estés pasando, hermanos, que a pesar de la tribulación, como estamos diciendo, de los engaños que estamos viviendo, que Cristo sea nuestra motivación, que nada nos aparte de Cristo Jesús, que sigamos firmes en Cristo Jesús, que eso, hermano, sea tu gozo, tu firmeza, tu motivación. Así como dices, bueno, el carro quedó nuevo, gloria al Señor, y te animas. Allá adentro hay algo que se llama gozo, que viene del Espíritu. Pablo dice, gócense. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Porque a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Sí ve? Hablar las mismas, repetir las mismas cosas. Antes para ponerlos a pensar poquito, cuando Pablo dice que a él no le molesta hablarle las mismas cosas, ¿cuáles son esas mismas cosas? ¿Cuáles son las mismas cosas? A mí no me es molesto hablarles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Las mismas cosas que les escribió el apóstol Pablo, ya miramos al final que por ahí nos dan una pista de que fue Epafrodito quien llevó la carta a los filipenses. Ahora las están leyendo los filipenses y ahí están mirando cosas que Pablo ya les había enseñado a ellos cuando por primera vez llegó a Filipos. Aparte de predicarles a Cristo, aparte de predicarles el verdadero evangelio, ¿qué otras cosas les enseñó? Que se las está repitiendo otra vez en la carta. Lo que continúa después acerca de las falsas enseñanzas. Algo se nos está mezclando por acá, Jorge.
¿Sí estamos, hermanos? Aparte de hablarles del verdadero evangelio, les va a hablar lo que le preocupaba, los judaizantes, que se tienen que cuidar de los judaizantes, que se tienen que cuidar de aquellos a los cuales enseñaban acerca de que la salvación no solamente es por la fe en Cristo Jesús, sino que era Cristo y plus, Cristo y plus, Cristo y más. Y aquí no, el verdadero evangelio es solamente Cristo, solamente la verdad. Satanás es muy astuto y él quiere que creamos en Cristo, pero en algo más. Por eso, hermanos, Pablo nos enseña, y más en Colosenses, ahí aprendimos que Pablo deja bien en claro que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. En Cristo estamos completos. Si tú has creído en Cristo, no necesitas más. En Cristo estamos. Cristo es suficiente. Cristo lo es todo. Cristo lo llena todo. No necesitamos más, para que tengamos cuidado que no solamente los judíos o los judaizantes, sino en hoy mismo también hay cristianos religiosos, hay cristianos que quieren meterte a Cristo y a algo más, y uno tiene que tener mucho cuidado. Amén. Déjenme cambiar porque parece que este es para cantar y este es para predicar. Gloria a Cristo Jesús. Ya lo tienen actualizado a la hermana Yanin, ¿verdad? Muy bien, entonces les decía, tenemos que tener cuidado, porque a veces Cristo y algo más. Cristo es suficiente, y por eso Pablo siempre estuvo con el dedo en el renglón. Cuidado, Cristo es suficiente. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué les enseñó el apóstol Pablo? Les enseñó que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús y no es por las obras de la ley. Pablo les enseñó sobre un nuevo pacto, un pacto que no es de letras, sino del Espíritu. Pablo les enseñó sobre una nueva dispensación que es bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Y también les enseñó sobre las falsas enseñanzas de los judaizantes para que tuvieran mucho cuidado. Amén. Por eso es que le dice, para mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. O sea, cuando repetimos las mismas cosas, no se sienta mal, sino que viene a ser una aseguranza para ustedes, una aseguranza para nosotros. Se vuelve un seguro. O sea, Dios nos está marcando, confirmando que en Cristo Jesús estamos seguros. Que en Cristo Jesús estamos seguros. En Cristo Jesús estamos seguros. Uno, hermano, uno debe de entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Porque a veces no es suficiente Cristo. Para muchos cristianos hoy en día no es suficiente Cristo. A mí me lo han venido a decir. Es que, pastor, aquí usted necesita hacer esta actividad, hacer esto y hacer esto para que funcione, para atraer más gentes. No, lo que necesitamos es Cristo, 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 Cristo y nada más. No estoy en contra de conciertos, no estoy en contra de actividades, pero hermano, hay muchas actividades y cosas que no son Cristo. Por ejemplo, a mí me han dicho que hay cosas que funcionan, pero la misma Biblia dice que hay cosas que funcionan, pero no son de Dios, no son aprobadas de Dios. Podemos hacer cosas que funcionen, pero no las aprueba Dios. ¿Sí o no? Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, campañas de milagros. Campañas de milagros. Se quedaron con los milagros y se olvidaron de quien hace los milagros. Abrazaron el milagro y dejaron al que hace los milagros. Y ministerios, gente, hermano, dedicada a los milagros.
y quieren que nosotros aquí nos movamos aquí, hermano. No estoy en contra de los milagros. Dios hace milagros, los hemos mirado, los hemos experimentado, los hemos vivido, hermano. Pero la realidad es que amamos a Cristo. Amén. Pero no, es que tiene que hacer esto. Lo que tengo que hacer es cada día meterme con Cristo y con Cristo para traerles a Cristo, que Él es la verdad de todas las cosas. Pablo no habló otra cosa más que Cristo, el verdadero evangelio. Y fíjese lo que hizo Él. Amén. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos y deshicimos. ¿Y qué contestó? ¿Funcionaron? ¿Funcionaron esas cosas? Claro que sí funcionaron. Mucha gente fue sana. Mucha gente fue salva. Pero a ellos, dijo, ustedes no lo conozco, porque ustedes no hicieron mi voluntad, sino su propia voluntad. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Amén. Guardado de los perros, entremos al versículo 2, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, son palabras muy duras. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irrepresible. O sea, que aquí hay tantas cosas que se vuelven un enredo en nosotros. Pero simplemente Pablo les está diciendo a los filipenses, a mí no me van a engañar, no se dejen engañar de esos. De ahí me sacó Dios. Si hay alguien que tiene que presumir, soy yo. Está diciendo como que si se valiera a presumir, dice yo, no ellos. Yo, verdadero judío. Yo, mis abuelos judíos, mis padres judíos, 100% judío. En cuanto a la ley, olvídense, fui bien enseñado. Bien instruido. De acuerdo a la gente, de acuerdo a la ley, yo irreprensible. Pero él se dio cuenta que delante de Dios falto. Porque los mesiánicos dicen que sí se puede guardar la Torá y ponen ejemplo de a Pablo, porque dice que él fue irreprensible. Sí, delante de los hombres, porque era un gran hombre. Conocía bien la ley y se dejaba regir muy bien por la ley. Era celoso de la ley que persiguió a la iglesia. Pero ¿qué? Cuando se topó con Cristo, él se dio cuenta que delante de los hombres sí, pero delante de Dios no, era irreprensible. Pablo en Romanos 7 dice que por la ley él conoció que era un hombre pecador y que necesitaba el favor de Dios. Por eso en el 8 él clama, ¿verdad? En el 7 al final le dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? En el capítulo 2, más doy gracias a Dios por la ley de vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces él está hablando de algo que él ya había salido de ahí para que los filipenses no se dejaran engañar. Pero mira, hay 3 expresiones muy fuertes que Pablo habla acerca de los judaizantes y luego también habla de 3 expresiones diferentes a la iglesia del Nuevo Testamento para que miremos cómo se dice esa palabra en oposición, ¿verdad? Sí, pero miremos los primeros, versículo 2, guardado de los perros. ¿Cómo le dice número 1? Guárdense de los perros. Y no está hablando de animales, está hablando de personas que están actuando, o perros, porque acuérdense que,
Porque Pablo les va a voltear la tortilla. Porque para ellos los gentiles son los perros. ¿Por qué para los judíos un gentil es perro? Porque simplemente los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. O sea, por eso cualquiera que quería volverse judío, de acuerdo a la ley, tenía que circuncidarse para formar parte del pueblo judío. O sea, no eres judío, quieres venir a ser judío, circuncídate y entonces sí eres judío y te vas a pegar a la ley ahora, ¿sí o no? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue escogido por Dios y Dios mismo le mandó que se circuncidara, ¿sí o no, hermanos? Porque Dios siempre, porque así se iba a identificar como el pueblo de Dios. Por eso mismo Dios dice, si algún extranjero quiere venir a formar parte de este pueblo, tienen que circuncidarse. Todos nosotros sabemos que en el anhelo de Dios siempre ha sido tener un pueblo y siempre está relacionado con Él. Este es siempre el anhelo de Dios. Dios quiere estar con nosotros. El problema no es Dios, somos nosotros. Dios siempre nos ha seguido, Dios siempre nos ha buscado, porque Él quiere morar entre nosotros. Él quiere vivir entre nosotros. Todo lo que pasó en el desierto es que Dios quería vivir con ellos. Dios quería estar con ellos. Dios siempre ha anhelado tener un pueblo que esté lleno de su vida. Cuando hablamos de un pueblo circuncidado, está hablando de un pueblo apartado para Dios, de un pueblo puro, de un pueblo santo. Amén. Si querías formar parte de este pueblo santo, tenías que circuncidarte. Pablo dice, yo mismo, a mí a los 8, porque está hablando de sus raíces. Él era 100% judío y fue circuncidado al 8º día como lo mandaba la ley. No que fue traído después, fue añadido. No, Pablo dice, soy judío, celoso de la ley, fui instruido en la ley, soy celoso de la ley. Pero de ahí me sacó Cristo, para que no se dejen engañar. Y por eso, hermano, le dice perros. Ahora sí lo está entendiendo, ¿no? Pablo les está diciendo, los que están mezclados son ustedes. Les voltea la torta, ahora le dice perros a ellos, porque están mezclados. Son judíos, son gente, algunos son judíos, algunos no son judíos, tratando de ser como judíos, como hoy los mesiánicos. No son judíos, pero ahora dice que son judíos. Por eso regresan y tienen que circuncidarse y tienen que apegarse a la ley. Ya no hay pureza, porque han dejado a Cristo. Cristo es lo puro, Cristo es lo santo. Amén. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. No son tres diferentes personajes, son los mismos, amén. Ellos son los perros, son los malos obreros y son los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque solo quieren cortar y cortar y cortar y con eso ya eres santo. No. Pablo nos va a explicar lo que es verdaderamente, lo que es un judío verdaderamente y lo que es la verdadera circuncisión, para que nosotros no nos dejemos engañar. Amén, hermanos. Fíjate que malos obreros, porque traen malas enseñanzas, traen una mezcla terrible. Por eso traen Cristo y traen más. Usted va a mirar a un mesiánico, trae a Cristo y trae algo más. Amén. ¿Cuál es lo más? Cristo y más. Cristo, sí, está bien, crees en Cristo, está bien, no hay problema, pero también tienes que creer en la ley. Tienes que guardar la ley, ¿sí o no? Así crees en Cristo, pero no solamente creer en Cristo te salva, sino que tienes que guardar la ley. Tienes que guardar el sábado, tienes que guardar los mandamientos, tienes que circuncidarte si quieres ser verdaderamente judío. Si quieres ser completamente salvo, tienes que esto y esto y esto y esto, y no solo Cristo.
¿Sí te das cuenta? Y Pablo dice, no, Filipenses, solo Cristo, no Colosenses, solo Cristo. En Cristo ustedes están completos, no necesitan otra cosa más. En Cristo estamos completos. Tenemos que agarrarnos de Cristo, de que no nos aparten de nuestra fe en Cristo Jesús, de el disfrutar a Cristo Jesús. Si tú hasta estas alturas se te está perdiendo el disfrute de Cristo y el disfrute de la iglesia, hay que preocuparnos. Y como cantábamos, hay que venir a los pies de Cristo. Hay que venir a los pies de Cristo. No hay otro lugar más alto y más hermoso que estar humillados a los pies de Cristo. Si no tenemos cuidado, tan poquito nos soltamos de Cristo, somos arrastrados del engaño. Y ya miramos en el capítulo 2 que nosotros mismos somos peligro. Por eso hay que arriesgar nuestras almas por Cristo. Hay que darnos por Cristo. Porque si dejamos poquito de lo nuestro, eso nos va a estorbar para que verdaderamente sirvamos a Cristo. Amén. Porque nosotros, ahora Pablo les va a aclarar, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Está hablando ahora a la iglesia de los filipenses, es decir, les está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. Está hablando a los gentiles convertidos a Cristo. Les está diciendo, aquella no es la verdadera circuncisión. Nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. 3 expresiones totalmente diferentes para contrarrestar los 3 puntos negativos en los cuales creían los judaizantes. Dios nos dio la herramienta, hermanos, para permanecer firmes en Cristo. Si nos alejan de Cristo, del disfrute de Cristo y del disfrute de la iglesia, es porque no estamos usando esta herramienta. Mire lo que enseñan eso, pero mire lo que somos en Cristo Jesús. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos los que verdaderamente servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos no en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en que somos circuncidados y que somos parte del pueblo de Israel, somos gente santa. No, nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la verdadera circuncisión. Cristo es nuestra verdadera circuncisión. Por eso Pablo dice, estamos completos en Cristo. No ocupas nada, no Cristo plus, no Cristo más. Cristo es suficiente. Es que tienes que guardar la ley. Cristo es nuestra ley de vida. Es que tienes que circuncidarse. Cristo es mi circuncisión. Es que tienes que guardar el Shabbat. Cristo es mi sábado, Cristo es mi reposo. Hermano, tenemos que agarrarnos de Cristo. Estamos completos. Es que tienen que hacer esto, no, abrazarnos de Cristo. Abrazarnos de Cristo. En el capítulo 3, no lo olvides, tu meta es Cristo. A seguir a Cristo, a ganar a Cristo, que nadie nos desvíe de Cristo y de la iglesia. Amén. Cristo es tu verdadera circuncisión. Vámonos al final, Romanos capítulo 2, versículo 28. Pablo está diciendo, el judío, el verdadero judío, no es el que lleva una marca externa. No es el que finge, no es el que aparenta. El verdadero judío es el que lleva una marca internamente, en su espíritu. Ahora te vas a dar cuenta que no necesitas hablar en griego, o en hebreo para que digas soy judío. No necesitas dejarte la barba para que digas que soy judío. No necesitas circuncidarte para decir que eres del pueblo santo de Dios. No necesitas esto, necesitas a Cristo. Es todo. Mira Romanos capítulo 2, ya lo pasamos allá, pero si lo vuelvo a repetir es para nuestro seguro de vida. Para que estemos seguros en Cristo Jesús. Para vosotros es seguro. Pues no es judío el que lo es externamente. Claro,
No es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Como te decía, si tú lees en tu casa Génesis 17 y Éxodo 12, tú te vas a dar cuenta que Dios mismo mandó que se circuncidaran. Porque Él siempre anhelaba ¿qué? Un pueblo santo, un pueblo puro, apartado para Él. Pero todo eso de la circuncisión apuntaba ¿a quién? Pablo dice, Cristo es nuestra circuncisión. En Cristo alcanzamos la justicia, la salvación, la santidad, la pureza. Todo es Cristo para nosotros. Todo es Cristo para nosotros. Terminemos con Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que también ya estudiamos. Colosenses 2:8, mirad que nadie nos engañe. Léalo conmigo, mirad que nadie nos engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, léalo conmigo, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Cristo es suficiente, no necesitamos más. Nuestra meta es Cristo. No te despegues de ese punto en el capítulo 3, en lo que vamos estudiando. La meta es Cristo. Cristo, que nadie nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. En los versículos de 3 al 6, ya te los expliqué. Pablo está diciendo, Filipenses, yo ya salí de eso. O más bien, Cristo ya me sacó de todo eso. Amén. Si hay alguien que tiene que decir algo, soy yo. Pero ahora dice que no confía ya. Y lo vamos a aprender que todo eso, Él lo toma por basura. Por amor a Cristo Jesús. Amén, qué bueno Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Y antes de irnos en esta tarde, es importante ser sinceros con nosotros mismos. Que te asinceres contigo mismo. ¿Cómo está tu vida delante de Dios?
Acuérdate pues, antes de que me contestes que estás bien, acuérdate que el engaño del diablo más grande es que tú estés engañado o estemos engañados sin que nos demos cuenta. Lo único que yo puedo decirte es de que si nos descuidamos un momentito de Cristo, si despegamos nuestra vista de Cristo, somos contaminados y somos alejados de Él, de su verdadero disfrute. Somos alejados del disfrute de la iglesia. ¿Cómo está usted en estos momentos? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Usted disfruta a Cristo? ¿Usted disfruta la iglesia? ¿Es un disfrute estar con los hermanos? ¿Será que alguien nos ha metido algo más, algo plus? Que no solamente basta Cristo, sino que hay algo más que estamos buscando. Pablo se preocupaba por las iglesias. Su preocupación era esta: ser engañados, ser alejados del verdadero evangelio, ser alejados de Cristo, ser alejados de la iglesia. Por eso Pablo tenía que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque esto se volvía una seguridad, dejando en claro que en Cristo estamos seguros. En Cristo estás seguro, mi hermano. Abraza a Cristo, abracémonos de Cristo y todo va a estar bien. No todos van a permanecer abrazados de Cristo. La mayoría de cristianos serán arrancados. Quiero decirte que serán engañados. Quiero decirte que serán distraídos. Quiero decirte que serán alejados de estar experimentando y disfrutando a Cristo. Y al final se pagarán las consecuencias, porque Dios nos dio su vida para que la vivamos, para que la disfrutemos. Dios nos puso en esta tierra para que hagamos su voluntad. Y su voluntad es la iglesia. Su voluntad es la edificación de su pueblo. Él anhela vernos crecer. Él anhela expresarse en nosotros. Oh Señor, cuánto nos falta. Ayúdanos, ayúdanos. Gracias por Cristo. Gracias porque ahora podemos mirar que en Cristo estamos completos. Señor, líbranos de tanta distracción que hay en este mundo. Señor, líbranos de estar caudicando en dos pensamientos. Líbranos de poner en tu palabra como un signo de pregunta, porque es cuando ahí viene el enemigo a engañarnos. Hemos creído en Cristo, hemos creído en ti. Tú eres suficiente, tú eres todo para nosotros. Ayúdanos a disfrutarte, Señor. Tú eres sencillo, somos complicados nosotros, Señor. Por eso, Padre, a través de esta carta a los Filipenses nos vas a enseñar a ser sencillos, a ser sencillos. Ayúdanos a disfrutarte. Sencillo es disfrutarte, amarte, Señor. Tráenos a ti, Señor, atráenos a ti cada día, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, a través de tu palabra nos vas a ir capturando. No hay otra forma de capturarnos sino es a través de tu palabra. Por eso oramos para que nos metas a tu palabra cada día, Señor. Y que esta palabra se haga real en nosotros. Gracias, Padre, por esta preciosa tarde. Gracias por mis hermanos. Gracias porque creo que nos has bendecido con tu palabra, Señor. Ahora oramos para que nos lleves con bien, Señor, a casa y que donde quiera que andemos, Señor, nos mantengamos firmes en ti, en lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Terminamos. Dios les bendiga a todos.